Churin Churin Funfua. Funfua, excelente, Mira. mucho mejor. Y también es mexicano. Churin, churin, funfua. Atención, amigos míos, en los años 70, yo diría comienzos de los 70 en adelante, un tema dentro de todos los amantes de lo esotérico que llamó mucho la atención y que solo fue competencia de las pirámides de Giza fue el Triángulo de las Bermudas. En las costas de Florida supuestamente existe un centro magnético tal que es capaz no solo de hacer desaparecer barcos y aviones, sino que no se trata de que los haga encallar, hundirse o simplemente derribar desde el cielo, sino que exactamente funciona como una especie de vórtice espacio-temporal que los transporta a otro lado. Hay pruebas de ello, sobre todo en las últimas comunicaciones que se han sabido de personas con la torre de control. Pero el Triángulo de las Bermudas, y perdón que lo exprese así, es un moco de pavo al lado de ni más ni menos de Mano Umi. Traducido directamente del japonés, es el Mar del Diablo. Por lo tanto, a esta escena, a este lugar en el continente cercano de las costas de Asia, se le conoce como el Triángulo del Diablo. Se dice, por cálculo, y no tanto porque el Triángulo de la Bermuda parece que se hubiera desplazado su energía y ya no ocurre con frecuencia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, más de 1.500 buques con transporte de civiles, de guerra o también simplemente buques de carga, así como aviones, han desaparecido para no ser encontrados jamás, sobre todo de aquella empresa que invirtió mucho en sus barcos y han querido explorar el fondo de la última vez que se supo de comunicación con las embarcaciones. Simplemente no existen. Tenemos datos de las últimas comunicaciones que se han hecho con esta gente, pero antes un pequeño introductorio video. El Triángulo del Dragón es una extensa área marina en la costa oriental de Japón, delimitada por Japón y Guam, en el mar de Filipinas, donde navegantes y embarcaciones han informado por miles de años las pérdidas de naves y de las lecturas de las brújulas, al igual que extraños objetos voladores saliendo del agua. A pesar de que en Occidente esta área es menos conocida que el Triángulo de las Bermudas, las desapariciones sin explicación y los fenómenos extraños ocurren con una frecuencia mucho más alta y alarmante. Bueno, de hecho, señores, Amelia Earhart, que fue la primera mujer aviadora en lograr récord de altitud y de estar más tiempo en el aire con su avión, o sea, de sacándole el máximo de economía al combustible y de hacer trayectorias más largas. Fíjate que ella, a comienzos del año 90, luego de ser una figura, digamos, en las planas de varios periódicos mundialmente hablando, terminó desapareciendo para nunca más volver por haber pasado por el Triángulo del Diablo. Lo interesante es que, al igual que en muchos casos, como el Triángulo de las Bermudas, ella, que es una experta en navegación, o sea, de ahí todos sus récords, ella sabe exactamente cuánto tiene que viajar hacia el norte para volver y economizar todo el combustible. Ella de repente dice, a la torre de control, según mis cálculos, yo debiera estar encima de la base. Sin embargo, mirando hacia el horizonte, ni siquiera veo tierra y ni siquiera veo un paisaje que pueda reconocer. La torre de control dice, usted debe estar muy lejos. Si bien su señal se escucha perfectamente, usted no está dentro del radar, o sea, no está ni a 1000 kilómetros, poco menos. Entonces comienza de repente y dice, veo tierra, el paisaje está cambiando, el color del cielo es distinto, y empieza a describir cosas que no corresponden, y empieza, según algunos, a describir parte del terreno de la costa oriental, pero como fue hace 10.000 años, ponte tú, así como con otras islas, otros segmentos, otros pedazos, similar a como pasó con una familia que era el papá piloto, un hijo y su señora, que de repente estaban volviendo a la base y dice, aló, necesito guía, el cielo se está poniendo rosado, quiero saber qué fenómeno atmosférico es esto. Dice, además, estoy viendo abajo donde debería estar el aeropuerto, y dice, solo hay bosque. Dice, solo hay bosque y veo animales así por todos lados. ¿Dónde estoy? Y le dice, no sé, no está en el radar. Dice, pero según mi brújula, yo estoy encima. Pero atención, algo similar pasó con esta mujer que tiene una cantidad tremenda de hitos en la historia. Su última comunicación con la torre de control. Métale play, señor. 2 de julio de 1937, 12:30 del mediodía. La aviadora pionera Amelia Earhart y el navegante Fred Norman dejaron Lee, Nueva Guinea, en el último tramo de su vuelo alrededor del mundo. Según el plan de vuelo, viajarían 4.000 kilómetros hasta la isla Howland, donde se detendrían para recargar el combustible, pasando sobre el Triángulo del Dragón. Nunca los volvieron a ver. Miro hacia el este del Pacífico, ella escribió, y me sentiré feliz cuando dejemos atrás los peligros que he experimentado.
Este fugaz contacto de radio es el último reporte de Amelia Earhart. Exactamente, y no es la única. Fíjense que incluso el rey Jorge V, visitando estos lares, se encontró con buques fantasma. Atención, hemos entendido que el Triángulo del Diablo es un símil, solamente que mucho más poderoso, mucho más peligroso que el Triángulo de las Bermudas. Más de 1.500 barcos y todo tipo de naves aéreas han desaparecido ahí, famosas como la acabamos de ver. Pero no solo eso, además de ver objetos submarinos no identificados, o sea, OVNIs, también se ven buques fantasma. Pareciera ser como, si es que entendemos, como lo hemos explicado varias veces, que un fantasma es parte de la imantación de una persona que ya no está entre nosotros, pero parte de su energía, sus deseos, sus contemplaciones, permanecen realizando ciertos ritos cotidianos de esa persona. Un buque, un barco, con la cantidad de personas que lleva adentro, haría lo mismo. El holandés errante pasó a otra dimensión, a otro estado de la materia. Es como el Caleuche. Es como el Caleuche. Que es una leyenda europea. Pero que lo que pasa es que todos los países tienen alguna historia de esa. El Caleuche es el nuestro, pero hay un montón de cuentos de barcos fantasmas que además desaparecieron misteriosamente, pero dejaron la energía. Exactamente. Ahora, ¿cuál es lo genial? Que personas famosas, como este rey, como este tremendo monarca, vio al holandés errante, a vista y paciencia, lo vio pasar desde la proa hasta la popa, se vio con todos sus detalles. Te pasaste. Hay un video respecto a los distintos barcos o embarcaciones fantasmas espectrales que se han visto en el sector. Métale el play, señor director. 11 de junio de 1881, 4 de la mañana. Según los informes, el HMS Vashante se encontró a altas horas de la noche al legendario y resplandeciente holandés errante en el área más profunda del Triángulo del Dragón. Un insigne tripulante a bordo, el príncipe que luego se convertiría en el rey Jorge V de Inglaterra, realizó el siguiente registro en el diario de a bordo del barco. El holandés errante cruzó nuestra proa. Emitía un brillo fosforescente extraño, un resplandor como de barco fantasma. Se acercó a la proa donde el oficial de guardia lo vio desde el puente. Pero al llegar no había vestigio o señal alguna de la nave, ni cerca ni en el horizonte. La noche estaba clara y el mar en calma. Pollo. Sí, lo que pasa es que acá contribuye con el Twitter. Por ejemplo, Mauri dice: el misterio del Triángulo del Dragón, su posible explicación es un asunto magnético en la Tierra debido a la órbita elíptica. Andrés dice: Salfate, lo que puede ocurrir es una conectividad entre los polos magnéticos de los dos triángulos que provoca una brecha espacio-temporal. Y después dice: el Triángulo del Dragón se ubica en la misma latitud que el Triángulo de las Bermudas, en el paralelo 27. Y no solo eso, qué buen aporte, no solo eso. Todos los planetas detectados, viéndolo a través no solo del albedo. El albedo es la unidad de medida de grado de refracción de la luz solar de aquellos planetas que no tienen luz propia. Dicen que ese mismo punto geográfico tienen el mismo problema. Es donde está la mancha de Júpiter. Ese es el mismo punto ubicado geográficamente. De todas las embarcaciones que han desaparecido, de este avión que tú contabas, de la familia, nunca han encontrado... No hay resto. Una lata, un pedazo de zapato, algo. No hay resto. No hay resto. O sea, esta gente se fumó para siempre. No, será más divertido que comienzan a describir. O sea, de repente vienen por acá y uno dice, oye, de repente, oye, el avión como que se empieza a ir. Y él comienza a describir paisajes. Es como los. Que es genial. Claro. Porque es como que describen el lugar. La costa de Florida, cuando tú la echas con la Bermuda, pero como hace 10.000 años. Creo, de hecho, hasta el teniente Bell por ahí en algún momento escribió y dice, y abajo, un tanto se volvió loco, decía, veo mamuts, veo dinosaurios, comenzó a escribir animales prehistóricos. Se retrocedió en el tiempo. Ponte tú, el caso, como lo decía el amigo, lo más probable es que suceda eso, o sea, que se provoca un vórtex, una brecha, en donde el espacio-tiempo colapsa, lo que los físicos llaman un estado de singularidad, irrepetible, y que solamente a través de la naturaleza se puede acceder a él. Y para que sepan, niños, el holandés errante es una leyenda que claramente existe, según algunos la han visto, no es solo particularidad de los piratas del Caribe. Pero la verdad es que ahora tengo un triángulo de las Bermudas en la guata, así que se me va a sacar todo. Oye, brevemente aquí, Hakuna Matata significa Hakuna, no hay, Matata problema, por lo tanto no hay problema, es un término swahili, o sea, lenguaje de los Masai, swahili. Lo eventual. Oye, a la vuelta, más OVNIs, compadre, y los verdaderos culpables del triángulo.